El sol de la tarde, un disco de oro derretido, se aplastaba contra las colinas áridas de Jalisco. Sobre la tierra polvorienta, la silueta de un hombre avanzaba con paso cansino. Era el excharro, un hombre cuyo nombre de pila, Ignacio, parecía haberse borrado junto con su pasado. Su espalda, antaño erguida como un mezquite joven, ahora cargaba el peso de los años y de una pena invisible. Sus botines, gastados y cubiertos de polvo, escribían una historia de caminos sin destino en el camino de terracería. A su lado, trotando con una dignidad que su dueño parecía haber perdido, estaba Relámpago, un caballo alazán de ojos que brillaban con una inteligencia casi humana. Su crin, espesa y oscura, ondeaba como un estandarte de lealtad en el viento caliente. Ignacio acarició el cuello del animal, buscando un consuelo que el mundo le negaba. «Solo nos tenemos nosotros, viejo amigo», murmuró, y su voz era áspera como el roce de dos piedras. Su destino era la frontera, una cantina cuyo nombre era una burla amarga. Era un lugar de hombres rotos, donde los sueños iban a morir ahogados en tequila barato. Ignacio empujó la puerta batiente, sumergiéndose en la penumbra cargada de olor a cerveza derramada y nostalgia. Las conversaciones se apagaron. Unas cuantas miradas le siguieron, algunas de lástima, otras de desprecio. Él se dirigió directamente al mostrador, donde don Chema, el dueño, un hombre barrigón con bigote de cepillo, limpiaba un vaso con un trapo sucio. «Chema», dijo Ignacio, su voz apenas un hilo de sonido. «Ya es el quinto mes. Necesito más tiempo. La cosecha no dio». Don Chema soltó una risa corta, sin humor. «Todos tienen una excusa, Ignacio. Tú no eres especial. Me debes 5,000 pesos. O pagas hoy, o te veo en el corral. Ya sabes cómo se resuelven estas cosas aquí». La humillación le quemó la nuca. El corral. No era un lugar, era un ritual. Un duelo de orgullos donde los hombres se medían en pruebas de destreza ecuestre o con la reata, apostando su honor y su dinero. Ignacio había sido el rey de ese corral. Pero eso era antes. Antes de que la traición le quitara todo, incluso la fe en su propia mano. «No puedo, Chema. Ya no soy ese hombre». La risa del cantinero se hizo más fuerte, contagiosa. Otros hombres se unieron. El gran Ignacio, el fuego. El que enlazaba toros con los ojos cerrados. Miren nada más cómo ha caído. Ahora es solo un viejo con un caballo más digno que él. Las palabras eran cuchillos. Ignacio apretó los puños, sintiendo las cicatrices en sus nudillos, recuerdos de otras peleas, de otras vidas. Relámpago, desde fuera, relinchó fuerte, como si sintiera la agonía de su amo. Ignacio giró sobre sus talones, no podía soportarlo más. Pero en la puerta, la figura de un hombre le bloqueó el paso. Era Rodrigo, el hombre que le había robado todo. Joven, arrogante, vestido con una camisa de seda impecable y un sombrero nuevo. Una sonrisa cínica se dibujó en sus labios. «Qué casualidad, encontrarte en un lugar como este, maestro». La palabra sonó a veneno. «He oído que tienes dificultades». Rodrigo dejó caer una bolsa de monedas sobre la mesa más cercana. El sonido metálico resonó en el silencio. «Te compro a Relámpago. Es el único animal decente que te queda. Con eso pagas tu deuda, y te sobra para un par de meses». Ignacio sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Vender a Relámpago era vender su propia alma. Era el último ser vivo que le quedaba. «Nunca», logró decir, con una voz que le temblaba de rabia y de miedo. «Relámpago no se vende». Rodrigo se encogió de hombros. «Entonces no hay trato. Mañana en el corral. A ver si al menos tu caballo sabe luchar, porque tú ya no eres nadie». Rodrigo se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un rastro de desprecio. Ignacio se quedó solo en medio de la cantina, las risas y los murmullos ahogándose en sus oídos. Salió al aire libre, cegado por la humillación. Relámpago se acercó y posó su hocico en su hombro, como queriendo absorber su dolor. Esa noche, en la choza de adobe que llamaba hogar, Ignacio lloró en silencio, abrazado al cuello de su caballo, sintiendo que había tocado fondo. Pero en la oscuridad, Relámpago no dormía.
Sus orejas se movían, captando sonidos lejanos, y sus ojos estaban fijos en un punto, más allá de las montañas, como si supiera que el camino de la redención no empezaba en un corral, sino en un secreto que solo él podía oler en el viento. Ignacio no lo sabía, pero su suerte estaba a punto de cambiar de la manera más inesperada, y todo comenzaría con un mapa que no buscaba y un destino que su caballo ya olfateaba. La mañana siguiente, llegó con un cuchillo de frío, que se colaba por las grietas de la choza de adobe. Ignacio se despertó con el mismo peso de plomo en el pecho. El duelo en el corral era en unas horas. Mientras ensillaba a Relámpago con movimientos automáticos, el animal se mostraba inquieto, piafando y moviendo la cabeza hacia el norte, hacia las montañas agrestes que custodiaban el pueblo como gigantes dormidos. «Tranquilo, muchacho», murmuró Ignacio, acariciando su lomo. «Hoy solo será otra humillación. La última, quizás». Decidió dar un paseo antes del enfrentamiento, un último momento de paz con su compañero. Se dirigieron al mercado del pueblo, un bullicio de colores, olores a especias y gritos de vendedores. Pero para Ignacio, el mercado era otro escenario de su vergüenza. Las miradas se clavaban en él, susurros que eran como agujas. «Ahí va el que fue el fuego», decían algunos. «Pobre hombre», susurraban las mujeres, pero con una lástima que lastimaba más que el desprecio. Fue entonces cuando vio a la vieja Refugio, una mujer tan arrugada y seca como una nuez, sentada en un puesto de chácharas y objetos viejos. Doña Cuca, como todos la llamaban, le conocía de toda la vida. Sus ojos, velados por las cataratas, parecían ver más allá de las apariencias. «Ignacio», lo llamó con una voz que sonaba a hojas secas. Él se acercó, incómodo. «Dona Cuca». La mujer extendió una mano temblorosa, y le entregó un pequeño cofre de madera, carcomido y sin valor aparente. «Tu abuelo, que en paz descanse, me pidió que te diera esto cuando tocaste fondo. Creo que ese momento ha llegado». Ignacio tomó el cofre, confundido. Su abuelo había muerto hacía más de 10 años. Un hombre tan orgulloso como pobre. Abrió la tija con dificultad. Dentro, no había joyas ni monedas, solo un papel doblado y amarillento, y un pequeño y pesado pedernal tallado con un símbolo extraño que parecía un ojo estilizado. Desdobló el papel. Era un mapa. Un mapa dibujado a mano, tosco, que mostraba una parte de la sierra. En un punto, marcado con una X descolorida, alguien había escrito con letra temblorosa: «La hacienda del olvido. Donde la tierra guarda su sudor». Ignacio no podía creerlo. ¿Un tesoro? ¿Era esta la herencia de su abuelo? Una oleada de esperanza, frágil y peligrosa, le recorrió el cuerpo. Mostró el mapa a un par de hombres que estaban cerca, antiguos compañeros de juergas. «Miren», dijo, con una chispa en los ojos que había estado apagada durante años. «Mi abuelo me dejó un tesoro». Los hombres observaron el mapa, y luego se miraron entre ellos. Una sonrisa burlona se dibujó en sus rostros. «¿Tesoro, Ignacio? ¿El viejo Jacinto? Ese hombre no tenía ni para enterrarse decentemente». «Eso es el mapa de la mina de los tontos», dijo otro, riendo abiertamente. «La hacienda del olvido es una ruina maldita. Allí no hay nada más que fantasmas y víboras de cascabel. Tu abuelo te jugó una última broma». La burla se extendió por el mercado como un reguero de pólvora. La frágil esperanza de Ignacio se quebró, convertida en el hazmerreír del pueblo. Sintió el mapa como una brasa en sus manos. Con rabia, lo arrugó y estuvo a punto de lanzarlo al suelo. Pero entonces, Relámpago, que había estado observando la escena con sus orejas gachas, se acercó de repente. Hundió su hocico en la mano de Ignacio, no para consolarle, sino para olfatear el mapa arrugado, y sobre todo, el pedernal con el símbolo del ojo. El caballo resopló con fuerza, una nube de vapor en el aire frío, y luego golpeó el suelo con una de sus patas delanteras con insistencia. Miró a Ignacio, luego giró su cabeza hacia el norte, hacia las montañas, y relinchó. No era un relincho de inquietud, sino de urgencia, de certeza. «¿Qué pasa, boy?», preguntó Ignacio, desconcertado. Relámpago repitió la acción, empujando con su nariz el mapa hacia Ignacio, como diciendo: «Guárdalo».
La gente seguía riendo, pero Ignacio ya no los oía. Estaba mirando a su caballo. Esa mirada no era la de un animal. Era la de un cómplice. Algo en lo profundo de su ser, un instinto de charro que no se había extinguido del todo, le dijo que escuchara. Con mano temblorosa, guardó el mapa arrugado y el pedernal en su bolsillo. La burla del pueblo ya no importaba. Había sido humillado una vez más, pero esta vez, una chispa de duda se encendió en él. No era fe en el mapa, sino fe en Relámpago. El duelo en el corral perdió importancia. Una pregunta mayor resonaba en su mente. ¿Por qué su caballo, el ser más leal de su vida, parecía confiar en ese pedazo de papel despreciado por todos? La décima en el mapa marcaba un lugar, pero la mirada de Relámpago señalaba un destino. Ignacio no se presentó al duelo en el corral. En lugar de eso, con la espalda erguida por una decisión que no entendía del todo, cargó unas pocas provisiones en sus alforjas: frijoles, tortillas duras, un cantimplora con agua. El desprecio de los hombres en el corral, que lo esperaron en vano, sería una mancha más en su nombre, pero ya no le importaba. Solo una cosa le importaba: la fe ciega y silenciosa en los ojos de Relámpago. Montó en el alazán, y sin mirar atrás, guió al animal fuera del pueblo, tomando el camino polvoriento que se adentraba en la sierra. Relámpago, por primera vez en años, parecía revitalizado. Sus pasos eran firmes, su cabeza alta, olfateando el aire como si siguiera un rastro invisible. Ignacio no necesitaba consultar el mapa, confiaba en que el caballo supiera a dónde iban. El paisaje se volvió más agreste, los mezquites y nopales dieron paso a encinos y pinos. El aire se enfrió y el silencio se volvió profundo, roto solo por el crujir de los pasos de Relámpago sobre las piedras y el canto lejano de un halcón. Mientras cabalgaban, los recuerdos, como buitres, comenzaron a rondar la mente de Ignacio. Recordó a su abuelo, Jacinto, un hombre de pocas palabras y manos callosas. Recordaba cómo, de niño, lo sentaba en sus piernas y le contaba historias de la vieja hacienda, una que había pertenecido a su familia generaciones atrás, antes de que una gran desgracia la condenara al abandono. La hacienda del olvido no siempre se llamó así, muchacho, decía su abuelo, con una mirada perdida en el horizonte. Antes era la esperanza. Pero el oro trae lo peor de los hombres. Ignacio nunca había prestado mucha atención a aquellas historias, las consideraba leyendas para asustar a los niños. Ahora, cada palabra regresaba a él con una claridad aterradora. Su abuelo siempre había sido un hombre misterioso, guardando un secreto que parecía demasiado pesado para sus hombros. Después de horas de camino, Relámpago se desvió de la vereda principal y comenzó a ascender por un sendero casi invisible, cubierto de maleza. El caballo avanzaba con una seguridad pasmosa, como si hubiera recorrido ese camino 1000 veces. Finalmente, llegaron a un claro. Y allí, recortada contra el cielo crepuscular, estaba la hacienda del olvido. No era una simple ruina, era un esqueleto de piedra. Las paredes descascaradas mostraban los huesos de adobe, las ventanas eran cuencas vacías, y la puerta principal, una losa de madera podrida, colgaba de un solo gozne. Una sensación de frío le recorrió la espina dorsal a Ignacio. Este lugar respiraba abandono y una tristeza antigua. Relámpago se detuvo frente a la entrada y relinchó suavemente, no con miedo, sino con una especie de respeto, como saludando a un viejo fantasma. Ignacio desmontó, sus botines hundiéndose en el polvo de décadas. Con el corazón latiéndole con fuerza, empujó la pesada puerta. El chirrido que produjo rasgó el silencio como un grito. Dentro, el tiempo se había detenido. Los muebles, cubiertos por un velo gris de polvo y telarañas, estaban rotos y dispersos. Un hogar enorme, negro de hollín, dominaba la estancia principal. En la pared, colgada torcida, había una pintura desvaída de un hombre severo con bigote y un traje charro antiguo. Ignacio sintió un escalofrío. Esos ojos, pintados hacía un siglo, parecían seguirlo. Relámpago entró detrás de él y, sin vacilar, se dirigió directamente a una parte del piso de piedra, en un rincón. Comenzó a rascar el suelo con su casco delantero, insistentemente. Xinhao clac, clac, clac Xinhao. El sonido era siniestro en la penumbra. ¿Qué buscas, boy?
preguntó Ignacio, acercándose. Se arrodilló y, con sus propias manos, apartó el polvo y la tierra suelta donde rascaba el caballo. Sus dedos tocaron algo frío y metálico. Una plancha de hierro, oxidada, con un anillo para levantarla. Con un esfuerzo sobrehumano, Ignacio tiró de ella. La plancha se movió con un crujido sordo, revelando una oscuridad profunda y un olor a tierra húmeda y tiempo detenido. No era un tesoro de oro, lo que Relámpago había encontrado. Era una entrada a un secreto. Ignacio encendió una cerilla. La pequeña llama titiló, iluminando los primeros peldaños de una escalera de piedra que se perdía en las entrañas de la tierra. En ese momento, supo que la leyenda de la hacienda era real, y que él estaba a punto de descender directamente a su corazón oscuro. El mapa solo era la invitación. El verdadero misterio lo había guiado su caballo. El aire que subía de la oscuridad era frío y pesado, cargado con el olor a tierra húmeda, óxido y algo más, algo indefiniblemente antiguo y triste. La cerilla se consumió, quemando los dedos de Ignacio, sumiéndolo de nuevo en una penumbra casi absoluta. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Relámpago, en la entrada de la trampilla, resopló inquieto, pero no retrocedió. Sus grandes ojos reflejaban la tenue luz del exterior, brillando como dos faros de lealtad. Ignacio encendió otra cerilla, y con mano temblorosa, comenzó a descender por la escalera de piedra. Los peldaños estaban resbaladizos por el musgo y la humedad. A su espalda, oyó el ruido de cascos titubeantes. Relámpago lo seguía, bajando con cuidado la empinada escalera, como si su instinto le dijera que no debía dejar solo a su amo en aquella tumba subterránea. Al fondo, la escalera desembocó en un pasillo angosto, tallado directamente en la roca. El techo era tan bajo que Ignacio tuvo que agacharse. Avanzaron lentamente. El único sonido era el de su respiración entrecortada y el golpeteo suave de los cascos de Relámpago. El pasillo se abrió de repente en una cámara circular. Ignacio alzó la cerilla. La llama reveló un espacio que no era una bodega, ni una mina. Era un refugio. Contra las paredes había viejos barriles podridos, algunos arcones destartalados, y en un rincón, un pequeño altar con una cruz de madera carcomida y los restos de una vela. Pero lo que le quitó el aliento fue lo que había en el centro de la cámara. Un escritorio antiguo, sorprendentemente intacto, y sobre él, un diario abierto, sus páginas amarillentas esperando ser leídas. Ignacio se acercó, sintiendo el peso de los años en cada partícula de polvo que flotaba en el aire. Sopló suavemente sobre las páginas y tomó el diario. La letra era la misma del mapa, la de su abuelo, Jacinto. Con la última cerilla a punto de apagarse, comenzó a leer fragmentos en voz baja, para sí mismo y para el caballo, que se había acercado y posaba su cabeza sobre su hombro, como si también pudiera entender. Asterisco 15 de marzo de 1962. Hoy nació mi hijo, Luis. Le he mostrado la veta a mi hermano Ramón. Él ve solo el oro. Yo veo la maldición que traerá. Asterisco 10 de julio de 1962. Ramón habla de expandir la mina, de traer más hombres. Le dije que no. La tierra nos ha dado suficiente. Él no escucha. La avaricia le ha nublado el juicio. Asterisco, la cerilla se apagó. Ignacio maldijo en la oscuridad. Pero Relámpago se movió. El caballo se dirigió hacia un rincón, y con su hocico, empujó algo que produjo un ruido metálico. Ignacio, palpando en la oscuridad, encontró una vieja lámpara de aceite. Milagrosamente, después de limpiar el depósito y ajustar la mecha, logró encenderla. Una luz cálida y titilante iluminó la cámara, alejando las sombras más amenazadoras. Volvió al diario. Asterisco 3 de septiembre de 1962. Ramón me ha traicionado. Ha vendido la hacienda y los derechos de la mina a un forastero, un tal Rodrigo Mendoza. Dicen que usó documentos falsos. Que yo estaba de acuerdo. Mentira. Esta tierra es de nuestra familia desde hace generaciones. Hoy me han echado de mi propia casa. Asterisco. Ignacio sintió un frío que no era de la cámara. Rodrigo Mendoza. Ese era el abuelo del hombre que ahora lo humillaba en el pueblo, del mismo Rodrigo que quería comprar a Relámpago.
Una conexión siniestra comenzaba a tejerse. Siguió leyendo, con avidez. Asterisco 5 de septiembre de 1962. He intentado luchar, pero Mendoza tiene al juez y al sheriff en su bolsillo. Nadie me cree. Mi mujer se ha llevado al niño y se ha ido. Yo me quedo. No me rendiré. Sé un secreto que ellos ignoran. La beta principal no está donde Ramón cree. Está escondida, y su entrada está marcada por el ojo de piedra. Asterisco, el ojo de piedra. Ignacio metió la mano en el bolsillo y sacó el pedernal tallado. Ahora el símbolo tenía sentido. Era una clave. De repente, Relámpago lanzó un bufido de alerta, sus orejas se aplastaron contra su cabeza y giró hacia la entrada del pasillo. Ignacio apagó instintivamente la lámpara. En la oscuridad total, oyeron un ruido arriba, en la hacienda. No era el viento. Eran pasos. Pasos humanos, cuidadosos, pero decididos. Alguien más estaba en la hacienda del olvido. Alguien que había seguido sus huellas. Ignacio contuvo la respiración, apretando el diario contra su pecho. Relámpago se puso tenso, listo para proteger a su amo. Los pasos se acercaron a la trampilla abierta. Una sombra se recortó en la entrada de la escalera. Ignacio estaba atrapado, con el secreto de su familia en las manos y el peligro respirando en la oscuridad justo encima de ellos. La oscuridad en la cámara subterránea era tan espesa que Ignacio podía sentir su peso. Solo el calor del cuerpo de Relámpago a su lado, y el sonido de su propia sangre bombeando en sus oídos, le aseguraban que aún estaba vivo. Arriba, los pasos cesaron justo encima de la trampilla abierta. Una linterna barrió la escalera, su haz de luz cortando como un cuchillo la penumbra del pasillo, deteniéndose a pocos metros de donde ellos se agazapaban. Ignacio no respiraba. Apoyó una mano en el cuello de Relámpago, una señal silenciosa para mantener la calma. El caballo, entendiendo, se quedó inmóvil como una estatua. «¿Ignacio?», resonó una voz desde arriba. Era una voz que conocía demasiado bien. «Rodrigo». No sonía burlón ahora, sonía frío, calculador, peligroso. «Sé que estás ahí abajo». Sal. «Solo quiero hablar». Ignacio no respondió. Sabía que esas palabras eran una trampa. Rodrigo no estaba allí para hablar. Estaba allí para lo que fuera que Ignacio hubiera encontrado. La luz de la linterna se movió de nuevo, y oyeron el crujido de la madera bajo los pies de Rodrigo. Estaba bajando. Ignacio tuvo que pensar rápido. No podían salir por la escalera, sería una trampa mortal. Su mente, agudizada por el peligro, recordó las palabras del diario. Asterisco la beta principal. Su entrada está marcada por el ojo de piedra. Miró a su alrededor en la oscuridad, desesperado. La lámpara de aceite aún estaba caliente en su mano. Con un movimiento rápido y silencioso, la encendió de nuevo. La pequeña llama reveló la cámara. Sus ojos escudriñaron las paredes de roca, buscando algo, cualquier cosa, que se pareciera al símbolo del ojo. Relámpago, como si leyera sus pensamientos, se movió hacia la pared opuesta al pasillo de entrada, y resopló suavemente hacia una grieta en la roca. Ignacio se acercó. No era una grieta cualquiera. Al acercar la lámpara, vio que alrededor de la abertura, apenas visible, alguien había tallado toscamente el símbolo del ojo de piedra. Era otra salida. Los pasos de Rodrigo ya estaban en el pasillo. «Encontré el diario de tu abuelo, Ignacio», dijo su voz, cada vez más cerca. «Un montón de mentiras de un hombre amargado. Pero habla de una beta. De un tesoro. Eso sí me interesa». Ignacio no perdió un segundo. Empujó la roca que cubría la grieta. Con un gruñido de esfuerzo, y para su sorpresa, la piedra, que era más delgada de lo que parecía, giró sobre un pivote oculto, revelando una abertura apenas lo suficientemente grande para que un hombre y un caballo pudieran pasar apretujados. Era un túnel natural, estrecho y bajo. Sin pensarlo, Ignacio empujó a Relámpago hacia adentro. «Vamos, voy, rápido». El caballo entró de un salto, y Ignacio lo siguió, justo cuando la luz de la linterna de Rodrigo inundaba la cámara principal. «Auto», gritó Rodrigo. Pero Ignacio ya estaba dentro del túnel.
Con todas sus fuerzas, empujó la piedra desde el otro lado, cerrándola con un chasquido sordo. Quedaron en una oscuridad absoluta, el sonido de la respiración de ambos y los furiosos golpes de Rodrigo contra la piedra al otro lado, que no cedía. Avanzaron a ciegas. Ignacio tanteaba las paredes húmedas del túnel con una mano, mientras con la otra sostenía la lámpara, cuyo aceite se estaba agotando. Relámpago lo seguía, confiando ciegamente en su guía. El túnel serpenteaba, a veces subiendo, a veces bajando. Después de lo que pareció una eternidad, una brisa fresca le golpeó el rostro a Ignacio. Un punto de luz, tenue al principio, apareció en la distancia. Caminaron hacia él, con renovadas fuerzas. La luz creció hasta convertirse en la entrada del túnel, oculta por una cortina de enredaderas gruesas. Ignacio las apartó, y salió tambaleándose a la libertad. Estaban en un barranco secreto, en la cara opuesta de la montaña, donde se alzaba la hacienda. El sol de la mañana los bañó, cálido y reconfortante. Se giró y miró a Relámpago, que salía detrás de él, sacudiendo su crin como liberándose de la pesadilla subterránea. El caballo estaba cubierto de telarañas y polvo, pero sus ojos brillaban con triunfo. Ignacio abrazó su cuello. «Nos salvaste, muchacho», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Nos salvaste». Pero su alivio fue breve. Ahora sabía la verdad. La traición no empezó con Rodrigo, sino con su propio tío abuelo, Ramón. Y Rodrigo, el nieto del usurpador, no se detendría ante nada. Habían encontrado un secreto, pero también habían despertado a un enemigo que conocía su valor. La cacería, él lo sabía, acababa de comenzar. A salvo en el barranco escondido, bañados por un sol que parecía lavar la pesadilla de la noche, Ignacio se desplomó contra una roca, exhausto. Las alforjas de Relámpago, milagrosamente, aún estaban en su lugar. Bebió un poco de agua, y compartió un pedazo de tortilla, dura con su compañero. Luego, con manos aún temblorosas, sacó el diario de su abuelo. A la luz del día, las palabras adquirieron una nueva y dolorosa claridad. Se sentó y comenzó a leer en voz alta, como si al compartir la carga con Relámpago, ésta se hiciera más ligera. Las páginas narraban la lenta agonía de Jacinto. Como su hermano menor, Ramón, cegado por la ambición, había conspirado con el forastero Rodrigo Mendoza para falsificar documentos y quedarse con la Hacienda de la Esperanza, rebautizada desde entonces como la Hacienda del Olvido por los lugareños, para borrar su triste historia. Asterisco 20 de octubre de 1962 asterisco, leyó Ignacio, su voz un hilo de emoción contenida. Xinghao Hui he confronted a Ramón. Le dije que sabía de la veta secreta, la que descubrimos de niños y que juramos guardar. Se rió en mi cara. Dijo que la maldición del oro era una tontería de abuelos. Que él se haría rico, con o sin mí. Le recordé nuestra promesa. Le dije que esa veta no era para ser explotada, que la tierra la guardaba por una razón. Se volvió y se fue. Ya no reconozco a mi hermano. Asterisco, Ignacio pasó las páginas, su corazón se encogía. La historia de su familia era una tragedia escrita en papel amarillo. Asterisco 5 de noviembre de 1962. Algo terrible ha pasado. Ramón, intentando encontrar la veta por su cuenta, voló una parte de la mina secundaria. Hubo un derrumbe. Él no salió. Dicen que fue un accidente. Pero yo sé la verdad. La tierra se defendió. La maldición es real. Y yo cargaré con su peso para siempre. Asterisco. Ignacio hizo una pausa, incapaz de continuar. Miró a Relámpago, cuyos ojos oscuros parecían reflejar la pena de aquellas palabras. Su abuelo no era un hombre amargado, era un hombre roto por la traición y la culpa. Culpa por la muerte de su hermano, a pesar de todo. Culpa por haber perdido todo. El tesoro no era el oro. El diario lo dejaba claro. La última entrada era desgarradora. Asterisco 1 de diciembre de 1962. Hoy sellé la entrada a la veta principal con el ojo de piedra. Que nadie perturbe jamás el sueño de esta tierra. Mi legado no es el oro, es la verdad. He escrito todo aquí. Quizás un día, alguien de mi sangre, alguien con el corazón puro, encuentre este diario y sepa lo que pasó.
Y sepa que la verdadera riqueza no está en lo que la tierra esconde, sino en el honor que uno lleva en el alma asterisco. Ignacio cerró el diario. Las lágrimas le nublaban la vista. No había oro que encontrar. Solo había una verdad que restaurar. Su herencia era limpiar el nombre de su abuelo, probar la traición y devolverle, aunque fuera simbólicamente, la dignidad a su linaje. Se puso de pie, sintiendo una fuerza nueva, no de ambición, sino de justicia. No es un tesoro lo que buscamos, Relámpago, dijo, mirando al caballo. Es la redención. Relámpago se acercó y posó su cabeza sobre el hombro de Ignacio, como si asintiera. En ese momento de clara determinación, un sonido les hizo girar la cabeza. Desde lo alto del barranco, una piedra se desprendió y rodó hasta sus pies. No fue el viento. Alguien los había encontrado. Ignacio miró hacia arriba, hacia el borde del acantilado. Allí, recortada contra el sol, estaba la figura de Rodrigo. No estaba solo. Con él había otros 2 hombres, tipos rudos con caras duras y machetes al cinturón. La sonrisa de Rodrigo era un corte de triunfo en su rostro. Muy conmovedora la historia, Ignacio, gritó, bajando la voz. Pero el final lo voy a escribir yo. Denme el diario y el caballo, y quizás les dejemos marchar. Ignacio apretó el diario contra su pecho. Sabía que era otra mentira. Habían descubierto el secreto más grande de todos, que la verdad era un arma más poderosa que cualquier oro. Y Rodrigo no podía permitir que esa arma existiera. El barranco ya no era un refugio. Era una ratonera. El corazón de Ignacio se convirtió en un tambor de guerra. No había escapatoria fácil. El barranco tenía solo 2 salidas, la que llevaba de vuelta al túnel, ahora bloqueada por los hombres de Rodrigo, y un estrecho sendero que subía por la otra pared, escarpado y expuesto. Por allí, Relámpago, rápido, gritó, montando al animal en un solo movimiento fluido. El alazán, como si entendiera la urgencia mortal, arrancó a galope hacia el sendero. Sus poderosos músculos se tensaron, impulsándolos hacia arriba por la pendiente pedregosa. Detrás de ellos, oyeron las maldiciones de Rodrigo y el ruido de los jinetes siguiéndoles. La persecución había comenzado. El monte se volvió un laberinto de peligros. Ramas bajas de encino azotaban el rostro de Ignacio, y las piedras sueltas amenazaban con hacer tropezar a Relámpago en cada paso. El caballo, sin embargo, era una fuerza de la naturaleza. Sus cascos encontraban un agarre milagroso en el terreno traicionero. Parecía conocer cada grieta, cada roca, como si el espíritu de la tierra misma lo guiara. Ignacio, pegado al cuello del animal, no dirigía, solo confiaba. Era el alumno y Relámpago, el maestro. Oían cerca los jadeos de los otros caballos, y los gritos de los hombres de Rodrigo. Por ahí van. Córtenles el paso. Una bala silbó cerca de la oreja de Ignacio, impactando contra un árbol. No intentaban herirlo, solo asustarlo, hacerlo caer. El mensaje era claro. Querían el diario y a Relámpago, pero la vida de Ignacio era prescindible. La persecución los llevó a un terreno más abierto, una meseta de matorrales espinosos. Aquí, los jinetes de Rodrigo ganaron terreno, cerrándoles el paso por los flancos. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, se lanzó hacia ellos, intentando agarrar las riendas de Relámpago. En un acto de increíble inteligencia y valor, Relámpago, sin reducir la velocidad, giró bruscamente su grupa y lanzó una hoz poderosa. Sus cascos traseros conectaron con el pecho del hombre con un golpe sordo. El jinete cayó de la silla con un grito, rodando por el polvo. El otro hombre vaciló, asustado por la ferocidad del caballo. Rodrigo, furioso, les gritaba desde atrás. No le tengan miedo a un maldito animal. Ignacio vio su oportunidad. Justo antes de que el segundo jinete se recuperara, clavó sus talones en los ijares de Relámpago. Ahora, muchacho, ahora. El alazán respondió con una explosión final de velocidad, dejando atrás a sus perseguidores y adentrándose en un bosque más denso de pinos altos. La oscuridad bajo los árboles los envolvió. Galoparon hasta que el sonido de la persecución se desvaneció a lo lejos,
reemplazado por el silbido del viento en las copas de los árboles y el sonido de su propia respiración agitada. Finalmente, Relámpago, exhausto, redujo el paso hasta detenerse junto a un arroyo cristalino que serpenteaba entre los pinos. Ignacio desmontó, sus piernas temblaban. Se arrodilló frente a su caballo, abrazando su cuello sudoroso. «Eres increíble», jadeó, enterrando su rostro en la crin del animal. Relámpago bajó la cabeza y resopló suavemente, como diciendo, «Hicimos lo que teníamos que hacer». Habían escapado, pero estaban lejos de estar a salvo. Rodrigo conocía estas montañas tan bien como ellos. Y ahora, con un hombre herido, su ira sería aún más peligrosa. Ignacio sabía que no podían seguir huyendo. Tenían que llevar la verdad al pueblo. Tenían que enfrentarse a Rodrigo en su propio terreno, pero con el diario y el testimonio de Relámpago, el único testigo vivo de la lealtad que trascendía generaciones, como sus armas. La huida había terminado. Era hora de preparar el contraataque. La noche cayó sobre la sierra, como un manto negro salpicado de diamantes. Ignacio y Relámpago se refugiaron en una cueva oculta que el caballo pareció encontrar por instinto. A la luz de una pequeña fogata, Ignacio repasó el diario una y otra vez. La historia estaba clara, pero necesitaba pruebas irrefutables, algo más que las palabras de un hombre muerto. En una de las últimas páginas, una línea casi borrada llamó su atención. Su abuelo escribió: «Asterisco si la justicia de los hombres falla, que la tierra hable por mí». La prueba de la traición de Ramón y Mendoza está enterrada con el ojo que todo lo ve, bajo la sombra del mezquite solitario en el corral de la hacienda Asterisco. El ojo que todo lo ve. El pedernal. Ignacio lo sacó y lo observó a la luz de las llamas. Bajo la sombra del mezquite solitario. Recordó ese árbol. Era un mezquite enorme y retorcido, el único que quedaba en el corral abandonado de la hacienda. Allí, de niños, él y su abuelo solían sentarse. Era un lugar significativo. Al amanecer, con una determinación férrea, decidieron regresar. No a la hacienda, sino al pueblo. Era un riesgo enorme, pero era la única manera. Cabalgaron por senderos alternativos, evitando los caminos principales. Llegaron a las afueras del pueblo al mediodía, escondiéndose en un bosquecillo cerca de la iglesia. Desde allí, Ignacio observó. Vio a Rodrigo llegar a la cantina con sus hombres. El que había recibido la coz de Relámpago, llevaba el brazo en un cabestrero. Su rostro estaba pálido y lleno de odio. La gente del pueblo los miraba con recelo, pero también con miedo. Rodrigo tenía el poder, el dinero. Su palabra era ley. Ignacio sabía que si entraba por la fuerza, sería acusado de agresión y nadie lo defendería. Necesitaba una audiencia, testigos. Necesitaba exponer la verdad de una manera que no pudiera ser ignorada. Su oportunidad llegó más rápido de lo esperado. Esa tarde, don Chema, el dueño de la cantina, salió a tirar la basura al corral trasero de su establecimiento, un lugar lleno de barriles vacíos y maleza. Ignacio, viendo su chance, se acercó sigilosamente. «Chima», susurró. El cantinero se sobresaltó, listo para gritar, pero Ignacio levantó las manos en señal de paz. «Solo escúchame. 5 minutos. Luego, si quieres, llama a Rodrigo». Algo en la mirada de Ignacio, una seriedad que no había visto en años, hizo que Chema asintiera con reticencia. Ignacio, con Relámpago vigilando desde la sombra, le contó todo. Le mostró el diario, le habló de la traición de Ramón y del abuelo de Rodrigo, de la maldición del oro, de la veta sellada y de la verdadera herencia de su abuelo, el honor. La prueba está bajo el mezquite del corral de la hacienda, Chema. El ojo de piedra la marca. Rodrigo nos persiguió para ocultar esto. Para quedarse con un tesoro que no es suyo, y con una mentira que ha envenenado esta tierra por décadas. Don Chema, un hombre práctico y no particularmente bueno, pero con un fondo de decencia, escuchó en silencio. Al final, miró a Ignacio, luego a Relámpago, cuyo porte noble era imposible de ignorar. «Siempre pensé que la historia de tu abuelo era extraña», admitió con voz ronca. Rodrigo Mendoza, el viejo, era un tipo siniestro. Y este Rodrigo es su viva imagen. Respiró hondo.
No puedo enfrentarme a él solo, Ignacio. Pero, puedo darte una oportunidad. Le explicó su plan. Esa noche, en la cantina, cuando todos los hombres del pueblo estuvieran reunidos, Chema levantaría un brindis por las viejas historias. Él mismo sacaría el tema de la hacienda del olvido. Ese sería el momento. Ignacio tendría que entrar y presentar su caso, con el diario y con la prueba, si lograba recuperarla a tiempo, frente a todos. Era una jugada desesperada. Si fallaba, sería el fin. Pero era la única que tenían. Ignacio asintió, agradecido. Miró a relámpago. Todo dependía de ellos. Tenían que regresar a la hacienda, al corazón del peligro, desenterrar la prueba final y regresar al pueblo antes del anochecer. El reloj corría en su contra, y Rodrigo seguramente estaría esperándolos. El sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, cuando Ignacio y Relámpago se aproximaron de nuevo a la hacienda del olvido. Esta vez, no había lugar para el miedo, solo para la determinación. El aire estaba inquietantemente quieto. Ignacio desmontó en la periferia, y ató a Relámpago a un árbol escondido entre la maleza. «Quieto, voy», le ordenó en un susurro. «Si algo sale mal, tú corre». «Entendido». Relámpago resopló, negando con la cabeza, como rechazando la idea de abandonarlo. Ignacio sonrió con tristeza y acarició su hocico. Luego, agachándose, se arrastró hacia el corral abandonado. El corral era un círculo de tierra polvorienta, rodeado por una empalizada de madera podrida. En el centro, como un anciano guardián, se alzaba el mezquite solitario, sus ramas retorcidas como garras contra el cielo crepuscular. Ignacio se quedó observando desde detrás de la empalizada. No veía a nadie, pero sentía una presencia. Era una trampa obvia. Rodrigo era arrogante, pero no tonto. Sabía que el diario mencionaba una prueba, y apostaría a que Ignacio volvería por ella. Ignacio tenía que ser más listo. Sacó el pedernal con el ojo de piedra. Su plan era simple: crear una distracción. Tomó una piedra del tamaño de su puño, y con cuidado, la lanzó al otro extremo del corral. La piedra cayó con un ruido seco contra la madera podrida. Funcionó. De detrás de la casa principal, surgieron dos de los hombres de Rodrigo, dirigiéndose hacia el origen del ruido. «¿Qué fue eso?», murmuró uno. Ignacio no esperó. Con la agilidad de un hombre que ha recuperado su propósito, saltó la empalizada y corrió hacia el mezquite. Se arrodilló en la base del árbol, justo donde la sombra más larga de la tarde tocaba el tronco. Con sus manos, comenzó a cavar frenéticamente. La tierra estaba dura y seca. Sus uñas se rompieron, sus dedos sangraron, pero no se detuvo. Después de cavar unos 30 centímetros, sus dedos golpearon algo duro y metálico. No era una roca. Era una caja. En ese momento, una voz fría cortó el silencio a sus espaldas. «Deja eso». Ignacio se giró. Rodrigo estaba allí, a 10 pasos de distancia, con una pistola en la mano. Sus dos hombres volvían, cerrando el círculo. «Pensé que volverías», dijo Rodrigo con una sonrisa de superioridad. «Eres predecible, Ignacio». «Comment tu as builé?» Aferrándose a un honor que no vale nada. Ignacio, aún de rodillas, miró fijamente a Rodrigo. «El honor es lo único que vale, Rodrigo. Es lo que tu familia nunca tuvo». Con un último tirón, sacó la caja de la tierra. Era una caja de metal oxidada, del tamaño de un libro. En la tapa, alguien había soldado el mismo símbolo del ojo de piedra. «Dame la caja», ordenó Rodrigo, acercándose. Ignacio se puso de pie, sosteniendo la caja contra su pecho. «No. La verdad saldrá a la luz. La verdad la escriben los ganadores», rugió Rodrigo, y levantó la pistola. Pero justo cuando su dedo se posaba sobre el gatillo, un relincho furioso llenó el aire. Relámpago irrumpió en el corral, habiéndose soltado o roto la cuerda que lo sujetaba. Cargó directamente hacia los dos hombres de Rodrigo, que saltaron a un lado para evitar ser arrollados. La distracción fue suficiente. Ignacio, viendo su oportunidad, agarró la caja con fuerza y corrió hacia la empalizada. Rodrigo disparó. La bala silbó junto a la oreja de Ignacio,
pero falló. Relámpago, después de dispersar a los hombres, giró, y se interpuso entre Ignacio y Rodrigo, protegiendo a su amo con su propio cuerpo, bufando y pateando el aire con sus patas delanteras en un despliegue de ferocidad protectora. Rodrigo, sorprendido por la valentía del animal, vaciló un segundo. Un segundo que Ignacio usó para saltar la empalizada y perderse en el crepúsculo. «Después de él», gritó Rodrigo, pero Relámpago, con una última mirada de advertencia a su perseguidor, giró y galopó tras Ignacio, cubriendo su huida. Tenían la prueba. Ahora tenían que llegar vivos a la cantina. La cantina La Frontera estaba llena, como todas las noches. El aire era espeso por el humo y el murmullo de conversaciones. Don Chema, detrás de la barra, sentía el sudor frío en su nuca. Había cumplido su parte. Había levantado un brindis y, con voz algo forzada, había dicho: «Por las viejas historias, por las haciendas olvidadas y los tesoros que se llevó el viento». Algunos hombres rieron, otros asintieron con curiosidad. Fue en ese momento cuando la puerta batiente se abrió de golpe. Allí estaba Ignacio. Su ropa estaba rasgada y cubierta de polvo, sus manos sangraban, pero su espalda estaba recta y sus ojos brillaban con una luz que nadie le había visto en años. A su lado, entrando con una dignidad que silenció la habitación, estaba Relámpago. El caballo caminó hasta el centro de la cantina, y su sola presencia imponía respeto. Todos los ojos se clavaron en ellos. «Ignacio», comenzó a decir alguien, pero él alzó la mano. «Vengo a contarles la verdad», dijo, su voz clara y fuerte, resonando en el silencio. «La verdad sobre la hacienda del olvido. La verdad sobre mi abuelo, Jacinto. Y la verdad sobre la familia Mendoza». Sacó el diario y la caja de metal. Ante la mirada de todos, forzó la oxidada cerradura de la caja. Dentro, no había oro. Había documentos. Documentos antiguos, amarillentos, con sellos oficiales. Y una carta. Ignacio tomó la carta y comenzó a leer. Era la confesión escrita de Ramón, el hermano traidor, escrita en su lecho de muerte, arrepentido. En ella, detallaba toda la conspiración con el viejo Rodrigo Mendoza. La falsificación de documentos, la estafa, la forma en que habían echado a Jacinto de su propia tierra. Adjuntos estaban los documentos originales, que probaban que la hacienda era legítimamente de la familia de Jacinto. La cantina estaba en un silencio sepulcral. Ignacio luego mostró las páginas del diario de su abuelo, que corroboraban la historia. «No hubo ningún tesoro de oro», declaró Ignacio, mirando a cada uno de los hombres presentes. «El tesoro era la verdad. La herencia de mi abuelo era el honor. Un honor que hombres como Rodrigo Mendoza han pisoteado durante generaciones». En ese preciso instante, Rodrigo irrumpió en la cantina, seguido de sus hombres, jadeando y con el rostro desencajado por la rabia. «Todos son mentiras. Él es un amargado que quiere manchar el nombre de mi familia». Pero su grito sonó falso, desesperado. La evidencia era abrumadora. Los hombres del pueblo, que durante años habían visto a Rodrigo con una mezcla de envidia y miedo, ahora lo miraban con desprecio. La verdad, como un río subterráneo que finalmente brota, había lavado la mentira. Don Chema fue el primero en hablar. «Los documentos son del archivo municipal. Son auténticos». Otros hombres, más viejos, reconocieron la letra de Ramón, a quien habían conocido de jóvenes. El ambiente cambió. La lástima que sentían por Ignacio se transformó en respeto. La humillación que había sufrido se evaporó, reemplazada por la admiración por su valor. Rodrigo, viendo cómo el poder se le escapaba de las manos, sacó su pistola en un acto de locura final. «Esa caja es mía». Pero antes de que pudiera apuntar, Relámpago emitió un bufido potente y dio un paso al frente, poniéndose entre la pistola e Ignacio. Su gesto fue tan noble y valiente que uno de los hombres de Rodrigo le bajó el arma del brazo. «Ya basta, Rodrigo», dijo el hombre con la cicatriz, su voz cargada de vergüenza. «Has perdido». Rodrigo se quedó solo en medio de la cantina, derrotado no por la fuerza, sino por la verdad y la lealtad de un caballo. Salió cabizbajo, su nombre arrastrado por el fango para siempre. Esa noche, Ignacio no celebró. Se quedó en la cantina,
rodeado de hombres que ahora le tendían la mano, pero su mayor victoria no estaba allí. Su victoria estaba fuera, donde Relámpago pasía tranquilamente bajo la luna llena. Ignacio se acercó a él y le abrazó el cuello. «Lo logramos, muchacho», susurró. «Gracias». El caballo posó su cabeza sobre el hombro de su amo, en un abrazo silencioso que lo decía todo. No había oro, no había hacienda que valiera lo que ellos tenían. Ignacio, el excharro, había encontrado su verdadero tesoro, la redención de su nombre y el amor inquebrantable de su leal compañero. Y esa riqueza, sabía, nadie podría quitársela jamás. La leyenda de El Fuego había muerto, pero había nacido una nueva, la del hombre que, con la ayuda de su caballo, había desenterrado la verdad, y con ella, su propia alma.